Vamos a dar comienzo a una nueva charla de estos vivos de Instagram y de Facebook. La idea de hoy es hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Estamos con parte del equipo de lo que es la clínica de ELA, de la institución. Hoy estamos con el doctor Lucas Alessandro, él es neurólogo, coordinador de la clínica de ELA, con Diego Kerce, que él es nutricionista también de la clínica de ELA, y con la doctora Analia Procopio, quien también es la coordinadora del área de cuidados integrales también de clínica de ELA. Yo soy Alejandro Kohler, también coordinador de neurólogo y coordinador de la clínica de ELA. La idea de este vivo es, ya que nos encontramos en el marco, ayer fue el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, entonces, en esta charla vamos a abordar un poquito algunos temas específicos de esclerosis lateral amiotrófica, podemos hablar muchísimo tiempo. La idea es que la parte más general de esclerosis lateral amiotrófica, ya durante esta semana y la anterior, en las redes de Pleni hay diferentes posteos y datos sobre lo que se trata de esta enfermedad. A su vez, algunos seguramente estuvieron en la charla del año pasado, también abordamos, que estuvimos hablando mucho de esta enfermedad. Va a estar el link en los comentarios para que aquellos que no la vieron y queden algunas dudas que hayan pasado de esta charla, también puedan entrar. Y como les decía, la idea en hoy vamos a hablar de algunos temas puntuales de la ELA. La ELA, como muchos saben, es una enfermedad neurodegenerativa y que afecta unas motoneuronas muy particulares, que se llaman motoneuronas, que son aquellas que controlan el músculo voluntario. Un músculo voluntario que tenemos en diferentes territorios para hablar, masticar, usar los brazos, las piernas, hay músculo voluntario. Y el compromiso de estas motoneuronas se va a manifestar con debilidad y trastornos en estos músculos voluntarios. Por eso, la heterogeneidad de síntomas que podemos tener es variada. De todas maneras, una de las preguntas que más nos hacen en la clínica a los neurólogos es ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Existen factores genéticos? ¿Existen factores ambientales que pueden contribuir a esta enfermedad? Y eso le quería preguntar a Lucas, al doctor Alessandro, para que nos cuente un poco sobre la parte genética y ambiental de esta enfermedad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como me presentó Alejandro, mi nombre es Lucas. Una de las principales preguntas que siempre surgen en cualquier persona con ELA es si esta enfermedad la puede tener algún hijo o pariente cercano, y lo que nosotros siempre mencionamos es que más del 90 o 95% de los casos la ELA no es de origen genético, es decir, no es una enfermedad hereditaria. Sabemos que la ELA genética es una enfermedad muy, muy infrecuente, que afecta únicamente, como mencionamos, al 5 o 10% del total de los pacientes que presentan ELA, y definimos como ELA familiar aquel paciente que tiene la enfermedad y que su familiar tiene manifestaciones comprobadas de enfermedad de motoneurona. Es decir, si bien en cualquier paciente con ELA hay factores genéticos que pueden estar involucrados con la fisiopatología de la enfermedad, el componente genético claro, es decir, tengo un gen, si yo tengo un gen y tengo la enfermedad, solamente afectaría a muy baja población. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo un poco con nuestra población argentina es intentar conocer qué porcentaje de pacientes tienen primero antecedentes familiares, lo cual nos da bastante bajo, nos da cercano al 5%, y de ese porcentaje, cuáles son los genes más involucrados en la enfermedad. Entonces, nosotros sabemos que de ese 5%, que es un porcentaje muy chiquitito, el gen que más estamos estudiando es el gen que se llama C9orf, que da un tipo particular de ELA que no todos los pacientes obviamente tienen. Predominantemente puede estar combinado con síntomas cognitivos, que es algo bastante infrecuente de ver en la enfermedad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ver cuántos pacientes tenemos en ese sentido. También hay otro gen bastante conocido, que se llama SOD, que fue el primer gen que se describió en esta enfermedad. Incluso casi todos los, digamos, modelos de ratones, que como todos sabemos son inicialmente cualquier medicación se prueba en esos modelos, tienen mutaciones de este tipo de gen. Ahora,
¿por qué estamos tratando de hacer tanto hincapié en estos nuevos genes o en estos genes que se han descubierto en estas últimas 2 décadas? Más que nada un poco por los diferentes tratamientos que Alejandro posteriormente nos va a contar un poco, que se están viniendo para esta nueva enfermedad. Porque como bien decimos, casi el 90-95% de los casos no sabemos bien por qué sucede. No tenemos un gen muy puntual que nos dé origen a la enfermedad. Y cuando tenemos un abanico de causas tan heterogéneas, es muy difícil buscar un blanco terapéutico que nos permita tratar correctamente la enfermedad. O sea, sabemos que hay montones de cosas descritas, como por ejemplo el ejercicio intenso, ciertos contaminantes ambientales y demás, pero la verdad que a la hora de ver paciente por paciente es muy difícil de identificar e incluso de poder buscar un tratamiento el día de mañana efectivo y curativo de esta enfermedad, siendo que es de etiología bastante incierta. Perfecto. Muy claro, Lucas. Por otro lado, y otro punto importante que siempre discutimos en estos casos es cuál es el abordaje y qué importancia tiene el abordaje nutricional. Muchos pacientes, una vez que vienen y que nos conocen a nosotros en la clínica de ELA, se sorprenden un poco de que los enviemos al nutricionista. Punto fundamental en esta enfermedad. ¿Por qué es tan importante, Diego, el abordaje nutricional? Bueno, buenas tardes para todos. Y sí, bueno, en realidad la ELA, como una enfermedad neurológica degenerativa, tiene un importante impacto sobre el estado de nutrición de estos pacientes. Generalmente afecta, obviamente, que la malnutrición de estos pacientes y también la inmunidad, que se va deteriorando la evolución de esta enfermedad. Y hay varios factores que van a intervenir en estos problemas nutricionales que, digamos, lo ideal es intervenir en el primer momento digamos, del diagnóstico de la enfermedad, pero como para prevenir futuras complicaciones. Pero hay muchos factores que afectan, que, por ejemplo, son bueno, la disfagia o la dificultad para tragar, digamos, la cialorrea, esta salivación por ahí excesiva. Esta enfermedad tiene un aumento del gasto energético muy importante, por lo cual, digamos, los planes nutricionales iniciales tienen que tenerse en cuenta esa cantidad de energía extra que está gastando esta enfermedad. Anorexia también es un factor muy importante, al igual que la depresión, el estreñimiento digamos, por varias razones, por la misma enfermedad o también por la medicación para esta enfermedad que puede afectar el tracto intestinal, y esto causa obviamente malestar o digamos, dificultades también a la hora de la ingesta de estos pacientes. Por eso, lo ideal es, digamos, una valoración nutricional temprana como para ver, digamos, el estado nutricional al inicio de la enfermedad y ir por poder controlándolo, ¿no? Ya que la disfagia, como dijo hoy, afecta mucho esta enfermedad, y a eso se le suma también, no sé, o el miedo a comer o a atragantarse con ciertos alimentos. Por eso, digamos, uno puede ir modificando las texturas de esta alimentación para, por lo menos, asegurar una buena alimentación, y obviamente que estamos mejorando la calidad de vida. ¿A todos los pacientes tienen que recibir este abordaje nutricional? En realidad sí. Hay algunos, digamos, más importantes que otros, digamos, los que ya empiezan con una dificultad o una disfagia al inicio de la enfermedad, obviamente que eso, el abordaje es mucho más importante. Y también en los que no inician con una disfagia, que, digamos, con otros síntomas, pero el controlar otros factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad o la misma desnutrición, que eso obviamente que nos va a alterar la evolución de la enfermedad. Entonces, por lo menos tener, digamos, una evaluación inicial y poder controlándolos de cerca, ¿sí? Más los que necesitan, lo que decía de la disfagia, y si no, ir controlándolos para ver su peso cómo va. Lógico. Bien, y para también presentar a la otra integrante de nuestro equipo de hoy, a Analía Procopio, yo te quería preguntar, Ana, ¿qué son o a qué nos referimos cuando hablamos de los cuidados integrales, que son otro tipo de cuidados que tienen que recibir estos pacientes? Gracias, Ale. Bueno, los cuidados integrales o los cuidados paliativos, como se suelen llamar, somos un equipo. En este caso, en la clínica de ELA, estamos la doctora Fernanda Muti, que es la psiquiatra del equipo de cuidados paliativos, y yo, que soy la médica clínica de la parte de cuidados integrales.
que lo que hacemos es trabajar en conjunto con todos ustedes en la clínica de ELA desde el inicio. ¿Qué significa esto? De una vez que el paciente tiene el diagnóstico, ingresamos a trabajar para poder evaluar conjuntamente al paciente, poder conocerlos, establecer un vínculo, una comunicación, para tratar todas las situaciones y los problemas que va relacionado a la enfermedad. Nuestra función está orientada hacia el abordaje integral de los síntomas físicos y emociones vinculadas al proceso, que pueden ir aconteciendo durante la evolución de la enfermedad, en un marco más de escucha activa hacia el paciente y hacia la familia, donde podemos conversar acerca de los problemas actuales y los problemas futuros que pueden suceder, y teniendo siempre en cuenta el respeto en sus valores, en sus creencias, el respeto a la intimidad, el conocimiento de las distintas alternativas frente a los síntomas posibles que pueda llegar a haber y las complicaciones posibles que da esta enfermedad, y hacemos un camino de crecimiento y acompañamiento al paciente que es el enfermo y a la familia que acompaña a ese enfermo. Durante toda esta planificación del cuidado, uno de los temas que nosotros trabajamos son las tomas de decisiones y las medidas anticipadas, los cuales son un proceso multidimensional que incluyen aspectos relacionados con el paciente, la familia, los profesionales de la salud y la sociedad. Acompañamos, como en distintos momentos de la enfermedad, frente a complicaciones de salud, que estas pueden ser problemas respiratorios, y trabajamos sobre el tema de la traqueostomía, o sobre problemas diglutorios, y trabajamos sobre las traqueostomías, que son complicaciones comunes, es decir, afecciones comunes en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, o también los retiros o la extensión de tratamientos. Hablamos sobre la sedación paliativa, sobre la organización de los cuidados domiciliarios, los aspectos sociales, espirituales o familiares que colaboren siempre en función a la calidad de vida del paciente. Esto va a fortalecer la dignidad, la integridad, y genera un impacto significativo en el modo, en la calidad, en el lugar y en el tiempo que transcurre esta enfermedad. Nosotros como equipo estamos convencidos en la importancia de facilitar el abordaje temprano del paciente con todos estos integrantes que hacemos la clínica de ELA, promoviendo lo que son las medidas anticipadas, las directivas anticipadas, realizando una evaluación individualizada, permanente e integral. Por eso tenemos una frecuencia en la cita y en las entrevistas con los pacientes y con las familias, y tener decisiones compartidas. Así que eso es un poco lo que hacemos los paliativistas en cada encuentro con el paciente con esclerosis lateral amiotrófica y la familia. Perfecto. Sí, a ver, esto, lo que estamos hoy en el vivo, somos solo una parte de los que formamos Clínica de ELA, somos muchísimos más profesionales en Clínica de ELA, donde hay kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, las chicas de neuropsicología, neumonólogos, gastroenterólogos, la gente de terapia asistiva, de silla de ruedas, en fin, son un montón de profesionales que formamos parte de esta Clínica de ELA para brindar básicamente este abordaje integral y multidisciplinario que requiere este tipo de paciente. Como bien sabemos, es una enfermedad en donde una vez que está hecho el diagnóstico, cosa que en ocasiones tarda algunos meses, siempre lo mencionamos, pero el promedio mundial de demora diagnóstica de esta enfermedad es de 12 meses. Una vez realizado el diagnóstico, empieza el abordaje terapéutico, y dentro de ese abordaje terapéutico tenemos la parte farmacológica y la parte no farmacológica. Esa parte farmacológica, tenemos fármacos que apuntan a modificar la enfermedad y fármacos que apuntan quizá a mejorar algunos síntomas. Con respecto a los fármacos, yo ahora voy a hablar un poco de quizá esos fármacos que modifican la enfermedad, pero antes de abordar ese tema, siempre los pacientes preguntan, además de cómo podemos mejorar esos síntomas. ¿Existen otros fármacos para mejorar la sintomatología? Lucas, por ejemplo, fármacos que más allá de los modificadores, ¿cuáles serían? Sí, en parte, más allá de, como dice Alejandro, creo que el porcentaje de tratamiento, más de la mitad del tratamiento es la parte no farmacológica. Y dentro de lo farmacológico vamos viendo si el paciente, por ejemplo, tiene espasticidad, que es un síntoma donde genera mucha rigidez en los brazos o en las piernas. En esos casos hay medicaciones específicas que permiten aliviar la espasticidad, desde medicaciones que son por boca, hasta incluso, por ejemplo, la utilización de toxina botulínica, por ejemplo, pacientes que tienen calambres, que a veces no molestan, pero a veces son muy dolorosos y evitan que el paciente pueda dormir.
una cosa que mencionó Diego importante es que si hay pacientes que tienen problemas para deglutir, esos pacientes pueden tener mucha saliva, no porque produzcan más saliva, sino porque como normalmente todo el tiempo estamos tragando saliva, aquellos pacientes que están enlentecidos en la forma de tragar pueden tener mayor acumulación de saliva en la boca, que podría ser un detalle menor, pero muchas veces le incomoda para hablar, le incomoda socialmente y también muchas veces también aumenta el riesgo de que esa parte de esa saliva abundante vaya hacia los pulmones y nos traiga problemas mayores. Entonces también hay medicación que permite aliviar esa hipersalivación, es decir, la idea de la medicación, como bien marcó Alejandro, que es no modificadora de la enfermedad, sino sintomática, es ir haciendo un checklist de todas las cosas que puede afectar esta enfermedad y nosotros tratar de darle, en lo posible, un alivio a cada uno de esos síntomas. Otro síntoma, otro fármaco también que a veces usamos bastante es el gorfetán, la combinación de dextrometorfán y quinidina, que es un fármaco que usamos en aquellos pacientes que tienen la habilidad emocional. La habilidad emocional quizás es una tendencia un poco más marcada tanto a la risa como al llanto, y eso es algo que se puede ver en algunos pacientes, y tenemos este otro fármaco que también utilizamos. Lo mismo para el dolor. Si son pacientes, si bien no es una patología que cause primariamente dolor, a veces se quejan los pacientes de dolor, Ana, ¿no? Sí, si bien, como vos dijiste, es decir, no es una de las enfermedades que más dolor den, en aquellos pacientes que tienen espasticidad suelen quejarse de dolor sobre todo de los miembros inferiores. En aquellos pacientes que tienen trastorno delutorio, si se adelgazan mucho, también les empieza a doler porque el adelgazamiento genera, y la debilidad que genera en los músculos esta enfermedad, genera que entonces el hueso empiece a tocar mucho más y entonces da dolor, y por eso formamos parte de esto para poder manejar estos síntomas, ¿no? Es decir, lo que vaya transcurriendo durante la enfermedad, vamos usando, si necesitamos usar opioides débiles, usamos opioides débiles como el tramadol, que es un excelente analgésico. Los antiinflamatorios claramente no son lo que utilizamos porque no es una enfermedad que da un componente inflamatorio, entonces no usamos antiinflamatorios, dependiendo qué es lo que predomine en el paciente, la droga que elegimos para usar. Y como dijo recién Lucas y como dijeron todos, la realidad es que también la interdisciplina, es decir, la kinesiología, el terapista ocupacional, todas las otras disciplinas que forman parte del trabajo con el paciente en el día a día, llevan a que también el dolor sea controlado de otra manera que no sea solo farmacológicamente. Pero sí, en la evaluación que hacemos, había una pregunta recién de cuánto hacíamos que estábamos trabajando con esto, la realidad es que llevamos más de, creo que son como 8 años que formamos la clínica de ELA. 2012. Comenzó el doctor Nogués en el 2012. Bien, entonces llevamos ya 9 años, es decir, claramente lo que venimos haciendo es esto, es decir, poder abordar de los diferentes marcos y aspectos lo que vaya pasando con el paciente, y el dolor es una de estas cuestiones que abordamos. Sí, tal vez, Ale, para aclarar el tema del cannabis, por ejemplo, que es otra pregunta recurrente, digamos, viendo trabajos específicos en ELA, hay algunos trabajos en fase 2, ya casi fase 3, pero no es que el cannabis modifica la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, de forma empírica, es decir, viendo a veces algunos pacientes que prueban cannabis, podemos llegar a ver algún alivio en la espasticidad, pero no es que va a enlentecer el curso de la enfermedad. Eso es una cosa que por ahí siempre, una pregunta recurrente. Claro. Sí, y me das el pie para quizás sí hablar de algunos fármacos para que sí modifican o entran en el grupo de los modificadores de la evolución de la enfermedad. Como mencionamos en muchas charlas, hoy por hoy en Argentina existen 2 fármacos. Un fármaco que se llama aprobado para esta enfermedad en cuanto a los modificadores. El Riluzol, por un lado, que es un fármaco que usamos desde hace muchos años, desde el año 95 está aprobado para esta enfermedad. El Riluzol es un fármaco que sí modifica la sobrevida de enfermedad de estos pacientes, disminuye la velocidad de progresión, es un fármaco que además genera menor compromiso o descenso en la velocidad de compromiso respiratorio. Entonces, ese es un fármaco que va por boca, se toma 2 veces al día.
Y el otro fármaco que existe para esta enfermedad aprobado recientemente, existe desde fines del año pasado, está aprobado para esta enfermedad, si bien desde 2017 existe este fármaco, se llama edarabone. Y el edarabone es un fármaco que al ser más reciente, obviamente tiene el nivel de evidencia que tenemos es mucho menor, y es un fármaco que va por vía endovenosa y no modificó la sobrevida, pero sí lo que hizo es modificar algunos parámetros que utilizamos para evaluar la eficacia de las drogas en esta enfermedad, que se llama ALS Functional Scale, que es una escala básicamente que evalúa diferentes puntos de esta enfermedad, y lo que demostró este fármaco es disminuir una diferencia en esta escala en los pacientes que la reciben y aquellos que no la reciben. Al ser un fármaco por vía endovenosa, es un fármaco menos utilizado. Los últimos datos publicados de este fármaco son las evaluaciones a un año de estos fármacos. Creo que la última vez que habíamos hecho esta charla estaban las respuestas a 6 meses, ahora están publicadas las respuestas a 12 meses del edarabone, y lo que demostró es mantener la misma diferencia en este ALS Functional Scale. Ahora, fuera de esos fármacos que hoy tenemos aprobados, también nosotros miramos con mucho optimismo un montón de otros fármacos. Hoy por hoy, en la comunidad de ELA, el fármaco con el que más optimismo estamos todos es con un fármaco que se llama AMX0035. Ese es un fármaco que aún no está aprobado en ningún lugar del mundo. Se está evaluando la aprobación primero en Canadá y después en Europa, si puede ser antes de fines de junio o julio. Que lo que es ese AMX0035 es un fármaco que en realidad es la combinación de dos fármacos ya existentes, que se llama fenilbutirato de sodio y taururusodiol, que es el ácido ursodesoxicólico junto con taurina. Y lo que este fármaco hasta ahora ha mostrado en los protocolos, en la fase 2-3, que es lo publicado hasta ahora, en enero de este año, la última publicación, en primer lugar, es una diferencia en esta misma escala que hablaba recién, el ALS Functional Scale. Aquellos que la recibieron en un lapso de 12 meses tenían casi una diferencia de 3 puntos. Pero además demostró, y esos son resultados un poquito más recientes, que hay al menos 6.5 meses de diferencia en sobrevida en un lapso de 36 meses, y si bien no están publicados los datos, se planteó en congresos recientes que hasta 12 meses de diferencia de sobrevida podría haber entre pacientes que la reciben y la que no la reciben. Para tomar una perspectiva, estos son datos de una fase 2-3. El Riluzol en la fase 2-3, la diferencia en sobrevida era de 3 meses entre los grupos que recibieron el fármaco y los que no, y acá estamos hablando de asimilares etapas, que es fase 3 básicamente, una mayor respuesta todavía este AMX0035 en la sobrevida comparado con el Riluzol. Obviamente, esto hay que evaluarlo en etapas posteriores. Se están haciendo, todavía está ongoing el trabajo del AMX0035, se está desarrollando, está en curso, donde están evaluando con más detalle esta sobrevida. Entonces, la posibilidad de tener este fármaco, que sería por boca y demás, es algo que esperamos que sea algo reciente. Todavía, como me dije al principio, no está aprobado ni por FDA ni por EMA, que quizás son las dos agencias reguladoras más importantes a nivel americana y europea, respectivamente, pero también es algo con lo que estamos mirando con bastante optimismo. Por otro lado, siempre una de las preguntas constantes en la clínica es con el tema de células madre. Con las células madre, al día de hoy, los resultados publicados son del NurOwn. El NurOwn es un protocolo que existe desde hace algunos años, que lo que evalúa es unas células madre mesenquimales, más que nada intramusculares e intrarraquídeas, que van junto con unos factores neurotróficos de crecimiento para estimular el desarrollo de estas células madre. La primera publicación fue en fines de 2019, y si bien no hubo una segunda publicación oficial, hubo algunos top line algunos resultados preliminares, donde lamentablemente no hubo grandes cambios en aquellos pacientes que recibieron 3 ciclos, pero se planteaba que más que nada fueron porque en ese grupo de pacientes había muchos pacientes con formas muy avanzadas de enfermedad. Por ende, lo que está ongoing, en desarrollo actualmente, son tratamientos de células madre en pacientes, en este mismo protocolo, el NurOwn, en pacientes que están en estadios tempranos de esta enfermedad.
Otro fármaco que también está en estudio y que también tenemos bastante optimismo es algo de lo que hablaba Lucas hace un ratito. Una de las mutaciones más importantes después de C9orf para las formas familiares es el SOD1. Hoy existe un fármaco que es el Tofersen, que es un fármaco que entra de lo que se llaman oligonucleótidos antisentido. Algunos hoy en las preguntas que llegaban desde antes de comenzar la charla, varios hacían esa pregunta de qué son estas terapias modificadoras del ADN o que actúan sobre el ARN. En realidad, esta mutación de SOD1, o en realidad el fármaco, este Tofersen, lo que hace es ADN básicamente que se une al ARN mensajero. El ARN mensajero es como si fuera una copia temporal del ADN que sirve para sintetizar una proteína. Entonces, este fármaco, el Tofersen, se pega a este ARN mensajero y no deja que se sintetice en forma correcta esta proteína. Entonces, de esa manera, una de las formas de los mecanismos fisiopatológicos que hoy creemos que son más importantes en la enfermedad, por lo menos aquellas que tienen mutación SOD1, estaríamos inhibiéndolo. Hasta ahora, el resultado de ese fármaco, tenemos lo que es fase 1 más que nada de seguridad más que nada y la dosis. Y en ese trabajo que se hizo se ven resultados muy preliminares, que no podemos tomar ninguna conducta a partir de eso todavía, sobre algunas variables como esta misma escala, sobrevida o el compromiso en la capacidad vital o en la fuerza en las manos, donde habría algunos resultados positivos. Está desarrollándose en este momento un protocolo para pacientes que tengan esas mutaciones para evaluar un poco la eficacia de ese medicamento. Así como mutaciones de fármacos de oligonucleótidos antisentido contra mutaciones de SOD1, también están un poquito más atrasados esos fármacos, pero también existen para aquellos que tienen mutaciones en C9orf o que tienen alteraciones en otra mutación que se llama TDP43, que también es importante en el desarrollo, o se plantea que es importante en el desarrollo de esta enfermedad. Y más allá de todo esto que yo estoy comentando, hay un montón de otros fármacos y otros protocolos que algunos, la idea es poder desarrollarlos en Argentina también de esos protocolos. Probablemente nosotros estamos con novedades constantes sobre la posibilidad de participar de esos protocolos, pero estamos muy atrás de todo eso y obviamente mirando de una manera optimista potenciales tratamientos que puedan llegar a aparecer. Hace muy poquito se habló de fármacos como la melatonina, que se está desarrollando también, pero bueno, hay muchas cosas. Sí, Lucas, perdón. No, tal vez una de las cosas que habría que hacer la aclaración, Ale, es con respecto a lo genético, digamos, a foto de hoy, como no existe un fármaco probado para las formas genéticas, eso hace que no tenga mucho sentido estudiar desde el punto de vista genético a todos los pacientes. Es decir, a los únicos pacientes que estudiamos a fondo sobre la cuestión genética es únicamente a los que tienen síntomas neuromusculares y tienen un familiar de primer grado o cercano que haya tenido la enfermedad. Porque si no, esto por ahí presta confusión de que, ¿cómo sé yo si tengo mutación de un gen? Entonces, hoy por hoy no tiene mucho sentido estudiarlo, sacando esos casos puntuales que dijimos, pero creemos que en parte estas vías de tratamiento son las primeras que estamos viendo contra un mecanismo muy puntual de la enfermedad. Todo el resto de las medicaciones, en mayor o menor medida de efectividad, no van a apuntar a un mecanismo tan claro como la cuestión genética. Pero también otra cosa importante que recalcó Alejandro, todo esto son protocolos, es decir, son medicaciones que todavía no están 100% probadas y no quiere decir que sean la cura. Obviamente estamos esperanzados que muchas de ellas nos ayuden, pero la verdad que como así pasa con las vacunas actualmente, que por ahí es algo que manejamos por los medios y demás, también todas las medicaciones tienen protocolos estrictos de inclusión, de exclusión, de síntomas, seguimientos. O sea, todo lo que sea protocolo tiene que ser hecho en una institución donde tenga la posibilidad de estudiar perfecto al paciente y no solamente eso, sino que darle una continuidad. Por otro lado, algo que siempre recalcamos, los protocolos son totalmente gratuitos para los pacientes, es decir, nadie te puede cobrar por ingresar a un protocolo de investigación, ya que imagínense que uno está probando la medicación en un paciente que es voluntario para eso.
Por eso siempre tiene que estar, siempre que se va a ingresar a un protocolo o algo, tenemos que estar seguros de dónde, en instituciones, digamos, no sé, el Hospital Italiano, Pleni o otro tipo de hospitales donde haya digamos, una contención global del paciente. ¿Qué es qué sería el banco de ADN, Lucas? Sí, un poco como hoy por hoy sale cierto dinero poder hacer un estudio genético completo a toda la población y todavía obviamente no contamos con fármacos que modifiquen la enfermedad, lo que nosotros estamos haciendo es a todos nuestros pacientes guardar la sangre bajo congelación y demás para que durante años quede guardada y se pueda hacer el estudio cuando realmente valga la pena. Más allá de que le hacemos los estudios a todos los pacientes que tengan una sospecha de la familiar. Y también Fleni ya desde hace un tiempo tiene cierto convenio con CONICET donde se está haciendo de forma gratuita el gen C9orf. Entonces nosotros hoy por hoy estamos guardando la sangre de todos nuestros pacientes y en la gran mayoría de los casos le medimos el C9orf, que como dijimos representa el 40% de esa población chiquita de la familiar. Muy bien. Bueno, obviamente quedan pendientes un montón de cosas, podríamos quedarnos hablando 3 horas cada uno de esta enfermedad. Por eso la idea es que de a poco tratar de contestar al menos preguntas que vayan haciendo y que vayan surgiendo. Muchos pacientes ya enviaron preguntas antes y ahora estoy viendo que muchos en vivo van realizando las preguntas. A ver, contame, me pregunta una paciente, Diego, ¿cuál es el rol que tienen los suplementos dietarios en estos pacientes? ¿Tiene sentido utilizar suplementos dietarios? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Mirá, en realidad es individual, según cada paciente. Hay, bueno, ustedes saben indicar, digamos, los antioxidantes, vitamina E, vitamina C al comienzo, para eso sí está recomendado. Y en cuanto a suplementos de alimentación, o sea, si el paciente no lo requiere, no. A no ser que por ahí esté en riesgo el peso o de desnutrición, y nosotros, mientras se pueda mantener digamos, la alimentación por vía oral y agregar un suplemento para mejorar un poco la calidad de vida o la nutrición, está perfecto. Ahora, si no lo requiere, no es necesario. Digamos, con una alimentación que sea completa, variada, adecuada a ese paciente, estamos cumpliendo con todas las normas nutricionales. Sí, es importante recalcar es que no hay ninguna dieta específica para la enfermedad y que no hay ninguna dieta mágica para esta enfermedad. Muchas veces los pacientes vienen con dietas que comienzan a hacer en otros, digamos, fuera de Fleni, digamos, y que son dietas para ellos muy restrictivas, y eso sí complica la evolución de la enfermedad por la pérdida de peso. Recordemos que si el paciente pierde más del 10% en 3 o en 6 meses, la verdad que es una complicación para la enfermedad, para el desarrollo, y es muy difícil levantar el peso, o sea, es muy difícil aumentar el peso, más si existe algún problema de disfagia, como hablábamos hoy. Sí es importante, primera consulta nutricional y evaluación nutricional, empezar a ver estos indicadores de algún problema de disfagia, ya sea a líquidos o a sólidos, y empezar ahí a trabajarlo. Volviendo a los suplementos, si no lo requiere, no es necesario. Perfecto, muy, muy claro, Diego. Ana, hoy, mientras nos comentabas algo que la gastrostomía, la traqueostomía, la utilización de dispositivos de ventilación no invasiva tenía sentido en algunos casos. ¿En qué casos, cuál es la importancia que tiene hoy la gastrostomía o la ventilación no invasiva temprana? A ver, como dijeron recién, esta es una enfermedad que progresa, ¿sí? Todos los tratamientos que recién charlábamos es para tratar de frenar un poco el avance de esta enfermedad, y como dijo Lucas recién, por ahora no existe nada que la cure en sí. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando en este avance, en estas complicaciones que vamos viendo en estos pacientes. Cuando hablábamos a mi inicio, hablaba de las medidas anticipadas y toda la parte de prevención de complicaciones. Una de estas cosas es lo que charlamos, ¿no? Cuando el paciente empieza con esta disfagia que dice Diego, y donde ya el tragar o el alimentarse o el hidratarse no es tan fácil como lo era en un paciente que no tiene esta enfermedad, nosotros no dejamos que el paciente llegue al nivel donde ya no puede tomar, donde ya no puede comer, donde ya el peso que perdió es tan extremo que no nos queda otra que hacer la gastrostomía. No, nosotros no llegamos a ese punto. Nuestro
nuestra indicación es antes, cuando el paciente empezamos a evaluar, por supuesto, la disfagia, empezamos a hacer una videodeglución y vemos que tiene ciertos retrasos valvulares, es decir, cuestiones orgánicas de que está costando tragar, ahí es donde nosotros hablamos con el paciente y con la familia y proponemos esta realización de gastrostomía, que nosotros tenemos un equipo que hace esto en Fleni y es parte de nuestro equipo de la clínica de ELA, y lo hacemos para que justamente no pase lo que Diego recién hablaba, ¿no? Es decir, que el paciente pierda esa masa muscular, que genera una debilidad que por ahí no es el momento para que la tenga y puede disfrutar de un montón de otras cosas que sí estaría bien y que la parte nutricional no le está permitiendo. Entonces, nosotros somos muy pro a generar una gastrostomía temprana, porque le da funcionalidad al paciente, le da vitalidad al paciente, le permite continuar con un montón de funciones más allá de lo que es la colocación de la gastrostomía. Uno cree que cuando le coloca la gastrostomía se queda conectado, se queda en la cama todo el tiempo, conectado a una máquina que le pasa la alimentación o la hidratación, y no es eso. Es decir, nosotros queremos llegar antes de esa etapa, donde el paciente todavía sigue siendo funcional, donde el paciente todavía sigue teniendo autonomía, y poder seguir dándole esa autonomía. Pero si nosotros no nos hidratamos, si no nos alimentamos con la cantidad de nutrientes que necesitamos, es decir, nuestras funciones se van deteriorando. Entonces, somos como fieles recomendadores de la gastrostomía. Y respecto a lo que es la parte diafragmática, la parte respiratoria, hay pacientes que también tienen afectación de los músculos respiratorios, hay pacientes que lo tienen más tempranamente y pacientes que lo tienen más tardíamente, y entonces tenemos como dos pasos, ¿no? Primero lo no invasivo, que es este BiPAP, que a través de polisomnografías, a través de espirometrías, empezamos a ver que esta capacidad respiratoria no es la correcta y al paciente le está costando mucho más tener el aire que necesita y la oxigenación que necesita. Entonces ahí somos también partidarios de indicarles este aparato, que normalmente empiezan a utilizarlo más que nada de noche, usan mascarilla para poder dormir, con un aparato que lo que hace es insuflar aire todo el tiempo para que el paciente tenga la cantidad de oxígeno que necesita, porque cuando nosotros dormimos lo que hacemos es bajar nuestras frecuencias respiratorias, y en un paciente que no tiene una función sana, se le complica mucho más, entonces empiezan a tener sueños entrecortados, ese sueño entrecortado hace que al otro día estén más torpes, que tengan más caídas, que tengan más olvidos, entonces empieza a haber una cuestión cognitiva que no tiene que ver con la enfermedad en sí, sino con el mal dormir o con el mal oxigenar de ese cerebro. Entonces evaluamos a través de nuestro neumonólogo del equipo la parte respiratoria y indicamos estos BiPAP para poder mejorar esta funcionalidad. Y en aquellos pacientes más complejos, en donde ya el BiPAP no le es suficiente, y que por más que lo usen las 24 horas sigue siendo insuficiente, acá ya hablamos de una traqueostomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo ingresar y sacar el aire como debemos hacerlo, el oxígeno no nos es suficiente, y el paciente empieza a tener estas sensaciones desagradables de falta de aire, y entonces la única opción para mejorar eso es la traqueostomía, que uno la puede proponer, y el paciente puede aceptar o puede negarse, ¿sí? Entonces, por eso ahí los cuidados integrales en esto de la decisión de hasta dónde uno llega con los tratamientos, hasta dónde uno llega con la invasión del cuerpo de uno, y en caso de no aceptarlo, ahí proponemos la sedación paliativa para que el paciente, llegado a ese punto de enfermedad, pueda ser sedado y no padecer este síntoma de disconfort, que es la falta de aire. Clarísimo, clarísimo, Ana. Bien, siguiendo contestando algunas preguntas, veo que hay algunas de cómo se diagnostica esta enfermedad, qué es la ELA posible, probable. A ver, esto lo hemos hablado en otros, pero reforzando un poco la idea, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad en donde el diagnóstico es clínico. Se hace en base a cosas y alteraciones que vemos al examen físico. No existen marcadores en suero, no existen marcadores en líquido, no existe un marcador específico, complementario, que sea patognomónico de esta enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acorde a esos criterios clínicos, se llaman criterios clínicos del Escorial, cuando existe compromiso de motoneurona superior e inferior, eso va a tener un signo y un síntoma determinado en los pacientes.
Podemos distribuir básicamente las motoneuronas superiores, que están todas localizadas en el lóbulo frontal, las motoneuronas inferiores están todas distribuidas a lo largo de la médula y del tronco del cerebro, en 4 territorios. Región vulvar, región cervical, región dorsal, región lumbosacra. Cada una de esas regiones tiene, como les decía, motoneuronas superiores e inferiores. La región vulvar se encarga de los músculos del habla, del tragar, de respirar. La región cervical son los músculos de los brazos. La región dorsal son los músculos del tronco y del abdomen. Y la región lumbosacra los músculos de las piernas. Los criterios del escorial que les mencionaba recién me plantean que la esclerosis lateral amiotrófica es definida cuando en 3 de estos 4 territorios que mencionaba hay tanto compromiso en motoneurona superior como inferior. Hablamos de ELA probable cuando en 2 de estos territorios, vulvar, cervical, dorsal y lumbosacro, hay compromiso en motoneurona superior e inferior. Existen los criterios probables con laboratorio asociado, que es cuando quizá lo vemos en un solo lugar, a la superior e inferior, y vemos compromiso en el electromiograma, que es uno de los estudios complementarios que más nos ayudan a descartar otras causas y a confirmar lo que vemos en el examen físico. Existen territorios en este electromiograma en diferentes territorios, y existen los criterios de esclerosis lateral amiotrófica posible, que es cuando en un solo territorio existe motoneurona superior e inferior, siempre considerando que los criterios tenemos que descartar otras causas que puedan simular esta enfermedad. Por otro lado, Ale, digamos, es un término más utilizado por nosotros los médicos que por el paciente en sí. Por ejemplo, no habla de si la enfermedad uno puede tener una ELA definida y ser más leve que una ELA posible. O sea, el paciente por ahí lo confunde únicamente ese término. En realidad ese término lo usamos para como criterios de inclusión o exclusión de ciertos protocolos, pero en definitiva al paciente no le cambia tanto el pronóstico ni cómo vamos a abordar la enfermedad. De hecho, hay pacientes que quedan toda la vida con una ELA posible, es decir, no cumplen criterios definidos durante toda la evolución de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que, como decía recién Lucas, cuando a veces decimos que es una ELA posible también, o definida, también tiene que ver en cuenta el tiempo de evolución que lleva ese paciente. Al principio de la enfermedad, ningún paciente va a cumplir criterios de ELA definida. Siempre comienza en un solo territorio, no comienza en los 3 o 4 territorios a la vez, si bien a veces puede tener una relativa rapidez. Entonces, que un paciente tenga un diagnóstico por criterios de probable, muchas veces también es por una cuestión del tiempo de evolución que lleva ese paciente. Lo que no implica de que a pesar de tener criterios de ELA probable, no tengamos que comenzar también con el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Acá hay una pregunta que me parece importantísima y es algo de la cotidianeidad actual de la clínica, que es el tema de lo que es la vacuna contra el COVID o el impacto de la pandemia. También hay que tener en cuenta que tuvo para la ELA esta enfermedad, para la ELA la infección por COVID. En primer lugar, estamos hablando de quizá algún grupo de pacientes que tiene compromiso de los músculos respiratorios. Por ende, el funcionamiento respiratorio lo hace un poco más susceptible de que si tiene una infección respiratoria como puede ser el COVID, tener mayor compromiso de estos parámetros ventilatorios. No solo por eso el COVID afectó el día a día de la ELA. Hay que tener en cuenta que las terapéuticas no farmacológicas muchas veces necesitan de la presencialidad de kinesiólogos, de fonoaudiólogos, de terapistas ocupacionales, de los propios neurólogos, la consulta del paciente al centro de salud. Y obviamente esta dinámica se vio afectada por el COVID y por la pandemia. Entonces, sí es importante que si bien obviamente siempre tenemos que mediar con los cuidados lógicos, no podemos atrasar una consulta por el miedo por la situación epidemiológica actual. De la misma manera, tenemos que tratar de mantener la presencialidad dentro de lo posible de las terapias no farmacológicas, de la kinesiología, de la fonoaudiología, de la terapia ocupacional, y como algo complementario al tratamiento, existe lo que es la telemedicina y las teleconsultas. Nosotros en Clínica de ELA tenemos área de teleconsulta a través de ELA, donde
vemos a los pacientes que quizá tienen más dificultad para el traslado o se encuentran cursando por contacto estrecho o cursando COVID, y le damos abordaje también a aquellos pacientes. Pero no hay que perder de vista de que son pacientes que la teleconsulta es un complemento a la presencialidad, no reemplaza la presencialidad. Y por último, lo que me preguntaban de la vacuna, no hay ninguna contraindicación entre el riluzol ni ningún aspecto de la esclerosis lateral amiotrófica con la vacunación. Al revés, todos los pacientes con ELA tienen que vacunarse. Cuanto antes mejor, y considerando que son pacientes con riesgo respiratorio, deberían tener prioridad estos pacientes. ¿Qué otras preguntas? A ver, en etapas muy avanzadas tienes... Sí, perdón. No, por ahí... Dale, Lu. No, perdón, que brevemente Ale preguntaban qué diferencia había entre esclerosis múltiple y ELA, y la verdad que es una cosa muy común que todo el mundo pregunta, son enfermedades totalmente distintas. Acá estamos hablando de una enfermedad que es de origen neurodegenerativo y lentamente progresivo, mientras que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que tiene un abordaje terapéutico totalmente distinto, o sea, no tienen ninguna cosa, nada que ver una enfermedad con otra. Bien. Anita. Recién preguntaban sobre el tema de los dolores articulares, con qué analgésicos se tratan. La realidad es que también es esto, ¿no? Dependiendo bien un poco el origen de ese dolor, es el analgésico que usamos. Es decir, no es que se usa un único analgésico para un tipo de dolor. El fármaco lo elegimos según bien la dolencia del paciente, es decir, qué tipo de dolor es un dolor más localizado, puntual, y la causa que le genera ese dolor. Y otra de las preguntas que decían era si la disfagia la trataban los kinesiólogos, entre los equipos que nosotros hacemos que trabajan en el domicilio, los fonoaudiólogos, son a los especialistas a los cuales hacemos ingresar a los pacientes que tienen disfagia, ¿sí? Más que el kinesiólogo hace toda la parte motora, y no es una kinesio de rehabilitación, sino es una kinesiología de mantenimiento. Lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente, el trofismo que tiene, es decir, la fuerza que tiene, tratar de que no la pierda, porque sabemos que con la enfermedad la va a ir perdiendo, pero no es que hace kinesiología para estar cada vez mejor. Si bien en un inicio sí se ven mejorías, porque pacientes que por ahí no venían entrenando, no venían haciendo alguna actividad física arreglada, le ponemos kinesiología 3 veces por semana y claramente mejoran porque empiezan a funcionar músculos que por ahí antes los tenían más atrofiados porque no hacían actividad. Bueno, pero no es que nosotros los mandamos a un centro a rehabilitar. Nosotros mandamos a los pacientes a fonoaudiología cuando empiezan a tener disfagias o trastornos auditorios o trastornos en el habla, mandamos a kinesiología motora cuando empiezan a tener todas estas debilidades, en realidad en el diagnóstico ya lo comenzamos a mandar, kinesiología respiratoria cuando empiezan a tener problemas respiratorios, terapia ocupacional cuando ya empiezan a tener limitaciones sobre todo en las manos para poder comer, para poder vestirse, para poder higienizarse. Entonces, hay diferentes áreas a las cuales nosotros los vamos a ir guiando, y para eso está la clínica, para poder guiarlos en qué cosas sí deberían empezar a hacer y qué cosas no es el momento para hacer. Perfecto. Sigo con las preguntas. ¿Qué cantidad de pacientes con ELA hay en Argentina y si hay un banco de datos? No existe un banco de datos argentino puntualmente. Uno puede inferir en base a estadísticas mundiales y algunas cosas chiquitas locales que tenemos. Esta es una enfermedad que tiene la incidencia básicamente de esta enfermedad, o sea, la cantidad de casos nuevos, va fluctuando entre 2 y 4 cada 100.000 pacientes, mientras que la prevalencia, que son la cantidad de casos actuales, en un momento exacto, varía entre 4 y 8, algunas estadísticas plantean 10 cada 100.000 habitantes. Si uno hace esos números y los lleva a 44 millones de habitantes en Argentina, deberíamos estar entre 800 y 1.200 casos nuevos por año de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Sí? También hay que tener en cuenta esta demora diagnóstica de la que hablábamos al principio, que impacta en estos números de incidencia y de prevalencia. Si en etapas muy avanzadas tiene el sentido el tratamiento farmacológico, a ver, el tratamiento, cuando se prueba un fármaco,
se prueba con algunas características. Todo protocolo, al aprobarse un fármaco, tiene criterios de inclusión y de exclusión. Estos criterios de inclusión muchas veces plantean que los pacientes, cuando probaron el fármaco, son pacientes que quizás no tenían tanto compromiso en algunas escalas, que tenían una capacidad vital forzada, que es un parámetro ventilatorio quizá por encima de 70, 80, 90%, que es más cercano a la normalidad, o que no tenían gastrostomía o traqueostomía. Entonces, cuando los trabajos se hacen en ese grupo de pacientes que quizás tienen síntomas menos avanzados, tiene más sentido o es más fácil poder demostrar un cierto impacto del fármaco. Entonces, la respuesta a fármacos está muchísimo más evaluada en pacientes más cercanos al comienzo de los síntomas o que tienen un mejor estándar, un mejor estado basal que aquellos pacientes que están un poco más avanzados en la enfermedad. Lo que no quita de que un montón de pacientes deben seguir recibiendo este fármaco, principalmente el riluzol, pero tampoco hay que olvidarse obviamente del tratamiento, como hablábamos recién, sintomático, farmacológico para esos pacientes y todo este abordaje integral multidisciplinario no farmacológico. Nos quedan 5 minutitos más. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Ya lo tenemos. Si es genéticamente hereditaria, creo que Lucas dejó más que claro que hay variantes hereditarias que son menos del 5%, pero que el otro 95%, por lo menos por estadísticas mundiales, no son hereditarias. No sé si había alguna otra pregunta. Bueno, a ver, esta charla va a quedar grabada y además de quedar grabada, en los comentarios también se pueden hacer preguntas. Nosotros hay un mail que es clinicaela@fleni.org.ar. Nos pueden preguntar cualquier cosa en ese mail para sacar turnos, para consultas, para lo que fuera. Recordar, nosotros tenemos la clínica de ELA, tiene una parte que funciona en Belgrano, una parte que funciona en Escobar, de la misma clínica. Consultas médicas, teleconsultas y demás, quizá pacientes que están en el interior y demás, que se les hace un poquito dificultoso venir hasta Buenos Aires. Vuelvo a repetir, la teleconsulta no reemplaza la presencialidad, sino que es un complemento. No sé si para ir cerrando algún mensaje de los doctores. Creo que es importante esto que dijiste de que vengan, de que la pandemia no haga que no consulten. Me parece que siempre hay algo para hacer por los pacientes y por la familia. Me parece que no es solo pensar en el químico, sino en la calidad, y creo que al estar todos juntos trabajando para ese bienestar, claramente le podemos mejorar al paciente. Me parece que esto es lo que tienen que tener más en cuenta, no solo qué químico, qué fármaco, qué protocolo, sino ir día a día. Me parece que el paciente con esclerosis lateral amiotrófica tiene que vivir muy día a día y no descuidar nada de todos los otros aspectos no farmacológicos que le damos tanta importancia. Y también decir que, digamos, este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario es lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Así que eso es muy importante. No olvidar tampoco algo que siempre con Lucas se lo contamos a los pacientes. La realidad es que nosotros hoy no tenemos la cura de esta enfermedad, ni nosotros ni nadie, pero estamos hablando del hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, somos optimistas, pero en ese optimismo no hay que perder de vista todo lo que hoy podemos hacer, que es mucho. Entonces, es importante, más allá de que es una enfermedad que es difícil, que es dura, nunca perder el optimismo de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, y la heterogeneidad de esta enfermedad hace que cada paciente es distinto. Y eso siempre hay que tenerlo en claro. No tiene sentido compararse con ningún otro paciente. Cada paciente de esta enfermedad la cursa de una manera distinta. Y en ese distinto que tiene cada paciente, también lo hace el cómo uno afronta esa enfermedad.
el hacer todas las terapias propuestas, el abordar esta enfermedad y no entregarse frente a esta enfermedad también hace una diferencia en la evolución de los pacientes. Entonces creo que ese mensaje tiene que estar para los pacientes y para el grupo familiar que también son un eslabón fundamental en la evolución del paciente. Bueno, les repito, están las preguntas, van a quedar para que puedan hacer, para que nos escriban, ya sea en los comentarios, y completamente el equipo a disposición de todos aquellos que lo requieran. Un saludo para todos, cuídense. Bueno, buenas Y tardes. estamos. Muchas gracias, saludos. Que estén bien.